hay tras la invasión de Ceuta? 30J 2026. El control de las fronteras no se pierde por la fuerza de las olas, sino por la debilidad de los despachos. Quien acepta el chantaje de una dictadura vecina vende la soberanía de su propio pueblo a plazos. Bienvenidos a El Espejo Crítico, el canal que no se debe a ningún partido y que rompe los relatos edulcorados que el poder pretende inyectar en la opinión pública. Hoy abordamos sin filtros, sin corrección política y con absoluta crudeza la invasión y el asalto frontal a nuestra soberanía nacional ocurrido en la ciudad autónoma de Ceuta. Durante los últimos días los discursos oficiales se han dedicado a repetir como loros un relato diseñado a caballo entre Madrid y Rabat. Nos hablan de redes sociales autónomas y de mafias sin rostro para camuflar lo que en realidad fue un acto deliberado de presión geopolítica. Hoy, desde este micrófono, venimos a desconstruir la gran mentira. Lo que ocurrió no fue un accidente social ni un evento fortuito. Asistimos a una maniobra de guerra híbrida y un chantaje calculado. Una respuesta planificada al detalle por el Reino de Marruecos para castigar la agenda internacional de Pedro Sánchez. En este episodio no solo vamos a desarmar los datos cronológicos de esos días de caos, hoy vamos a poner bajo la lupa la absoluta falta de principios de un ejecutivo caradura que a la fecha de hoy no ha mostrado ni una pizca de autocrítica ni ha asumido una sola dimisión. Desnudaremos las versiones totalmente opuestas de unos ministerios que chocan entre sí y que, con su enredo, lo único que logran es engañarnos descaradamente como sociedad. Analizaremos el vergonzoso silencio estival del presidente del gobierno desde sus vacaciones y el preocupante papel que juegan potencias extranjeras en la sombra de este conflicto. Quédense con nosotros porque hoy sacamos la verdad a nado y despertamos las conciencias frente al relato del poder. Pongamos el calendario sobre la mesa, porque el poder odia la cronología. Para entender la magnitud del desastre, tenemos que fijar el origen del asalto masivo el jueves 30 y el viernes 31 de julio de 2026. En esas fatídicas 48 horas, las defensas españolas colapsaron por completo. El propio ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, ha tenido que admitir oficialmente una cifra escandalosa: 72.000 entradas ilegales en apenas 2 días, una masa humana masiva cruzando a nado los espigones fronterizos. Los discursos oficiales andan diciendo que las mafias del tráfico de personas organizaron esto en la sombra. Evaluemos esto con un mínimo de inteligencia crítica. Es logísticamente imposible que organizaciones criminales clandestinas movilicen, coordinen y lancen de forma simultánea a más de 70.000 personas hacia un perímetro militarizado sin que el aparato del Estado que controla ese territorio lo detecte y lo detenga. Del mismo modo, culpar de forma exclusiva a las redes sociales es un insulto a la inteligencia del ciudadano. TikTok, Instagram o Telegram no son organismos organizados capaces de conducir y romper fronteras internacionales por sí solos. Si no existe un repliegue deliberado de las fuerzas de seguridad del territorio emisor. Miren la danza macabra de la cifra de muertos. El gobierno marroquí reconoce apenas 11 fallecidos oficiales en su lado. Por parte del gobierno de España, hasta este momento no existe un pronunciamiento ni un informe oficial que arroje la luz sobre el número de personas que han perdido la vida en nuestras aguas. Se mantiene un silencio institucional absoluto. Sin embargo, la realidad de la tragedia es inocultable. Fuente de los servicios de emergencia sobre el terreno y la gran morgue improvisada en Ceuta,
ya elevaban de manera extraoficial la cifra a más de 70 víctimas mortales en las primeras horas. Un balance pavoroso que no ha dejado de crecer, al punto de que las asociaciones policiales, específicamente la Asociación Unificada de Guardias Civiles, han elevado de manera pública la estimación de fallecidos a más de un centenar, confirmando que la tragedia real supera con creces cualquier balance preliminar, mientras los cuerpos continúan apareciendo en el estrecho. Ambos gobiernos callan, ocultan información y nos ofrecen versiones totalmente contradictorias. Un apagón informativo que solo sirve para camuflar la verdadera magnitud de la tragedia humana provocada por las decisiones políticas tomadas en las altas esferas. Vayamos al grano que la prensa subvencionada prefiere esquivar. ¿Por qué se abrió la frontera de golpe el 30 de julio? Desde nuestro punto de vista, coincidiendo con el análisis de los observadores internacionales independientes y los críticos más reconocidos, esta invasión fue una represalia geopolítica directa de Marruecos y una advertencia implícita. Apenas 10 días antes del asalto, Pedro Sánchez realizó un viaje oficial a Argel para reunirse con el presidente de Argelia, buscando recomponer las relaciones energéticas y comerciales del país. Esto fue un castigo directo. Esto fue un castigo directo ejecutado con una precisión quirúrgica, porque sabemos perfectamente que allí nada se mueve ni se desplaza un solo agente ni se relaja un centímetro de las costas sin el consentimiento expreso y la orden directa de la cúspide del poder real. Sus fronteras son llaves de paso o políticas. Cada vez que la Moncloa toma una decisión que no agrada a la corte alauí, las compuertas se abren mágicamente, utilizando el drama de miles de personas como moneda de cambio para recordarle a España quién manda realmente en la agenda del norte de África. Pero hay un factor de fondo crucial que la opinión pública debe despertar y comprender. Marruecos no opera solo. Detrás de este envalentonamiento asoma la sombra de una alianza de 3 bandas que involucra directamente a Estados Unidos e Israel. Tras los acuerdos de Abraham, Washington e Israel han blindado por completo su respaldo político, estratégico y tecnológico al régimen alauí. Las pruebas de esta pinza internacional son demoledoras. Hace apenas unos días, la Cámara de Representantes de los Estados Unidos incluyó en sus reportes presupuestarios oficiales una polémica mención que califica a Ceuta y Melilla como enclaves situados en territorio marroquí y administrados por España, instando abiertamente a negociar su estatus futuro. Al mismo tiempo, desde los sectores diplomáticos de Israel se han lanzado duros ataques contra el ejecutivo de Sánchez debido a sus posiciones en Oriente Medio, llegando a tildar a Ceuta de enclave colonial, para socavar la legitimidad española a nivel internacional. Con este imponente escudo internacional a sus espaldas, Marruecos utiliza la migración masiva como un arma de guerra híbrida perfecta. Asestan un golpe estratégico a España, castigan su cercanía con Argelia y avanzan en su histórica agenda de anexión territorial. Y si piensas que lo peor ya ha pasado, despierta de una vez. El espejo crítico ha tenido acceso a alertas de seguridad de última hora que confirman que la pesadilla se va a repetir. Los servicios de información de la policía y la Guardia Civil acaban de detectar convocatorias masivas en redes sociales, bajo canales coordinados en el norte de África, que llaman abiertamente a ejecutar una nueva invasión masiva a Ceuta, fijada para el próximo sábado 15 de agosto de 2026. Sí, lo están escuchando bien. Las mafias y los hilos diplomáticos ya le han puesto fecha
a la siguiente estocada a nuestra soberanía mientras el gobierno sigue balbuceando. Si el Ejecutivo no dota de forma inmediata la frontera de medios humanos y materiales masivos, exigiendo firmeza real a Rabat, el 15 de agosto, Ceuta volverá a ser el escenario del caos, y que no nos vengan a responder desde los despachos de la Moncloa con propaganda barata, hablándonos de esa barrera flotante de 500 metros instalada a contrarreloj en el Tarrajal. Un parche de goma ineficaz que, según denuncian los propios guardias civiles sobre el terreno, las corrientes del estrecho ya han destrozado y soltado de sus anclajes apenas 48 horas después de su colocación. La soberanía de una nación se defiende con determinación política y autoridad, no con boyas rotas flotando en el agua. El aviso está sobre la mesa. La pregunta es si Moncloa volverá a fingir demencia. Mientras la soberanía española era pisoteada en el agua, en Madrid se escenificaba un sainete político vergonzoso, marcado por el cinismo y las versiones contradictorias. Atentos a la cronología de los hechos, porque deja en evidencia la nula fiabilidad del Ejecutivo en sus comparecencias públicas de las últimas horas. El ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, ha escenificado un doble juego político verdaderamente ridículo. Por un lado, ante las cámaras se deshace en elogios respaldando formalmente el trabajo y la valía del Centro Nacional de Inteligencia, en un burdo intento de lavado de cara institucional para frenar la guerra interna con el Ministerio de Defensa. Pero inmediatamente después, en una pirueta cínica insostenible, Marlaska manifiesta abiertamente que el CNI no envió información al gobierno y que el Interior jamás recibió ningún informe de alerta sobre nada parecido a lo acontecido. Es una postura insultante. El ministro simula respaldar a los servicios secretos mientras por la espalda los señala de incompetentes al culparlos de un apagón informativo total, contradiciendo de raíz las exclusivas periodísticas que confirman que la inteligencia española avisó por escrito y con antelación de la invasión que se estaba preparando. Pero el enredo de los despachos va más allá, porque en este entramado de inacción institucional siempre se busca un parámetro legal. Para colmo de males, el gobierno se escuda en una reciente sentencia de nuestro Tribunal Supremo emitida el pasado 8 de julio, la cual prohíbe de forma terminante aplicar las llamadas devoluciones en caliente, automáticas para aquellos inmigrantes que acceden al territorio nacional cruzando a nado. Las fuerzas de seguridad se quedaron cruzadas de brazos, atetadas de manos por la burocracia que exige esta resolución para tramitar cada caso individualmente en el agua. Marruecos asegura cínicamente que alertó a España antes de la entrada masiva sobre las previsibles consecuencias de este fallo judicial. Es una burla compartida. Un gobierno vecino que utiliza las resoluciones de los magistrados españoles para justificar su extorsión y un ministro que, al ser preguntado por las alertas de Rabat, responde con un evasivo «no sé a quién avisaron». Mientras tanto, países de la zona Schengen, liderados por Italia, exigen suspender la libre circulación con nuestro país ante la evidente incapacidad de sellar la frontera exterior de Europa. Llegamos al final del análisis y el espejo nos devuelve una imagen demoledora que roza el insulto a la ciudadanía. ¿Quién es el verdadero responsable? El culpable principal es un poder ejecutivo que carece de la firmeza necesaria para defender la integridad de la nación y prefiere someterse a las agendas externas antes que plantar cara. Y es aquí donde la indignación ciudadana alcanza su punto álgido. Mientras el país vive una invasión fronteriza nunca antes vista, mientras las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado colapsan en Ceuta bajo una presión insostenible
y mientras las aguas del estrecho esconden una tragedia humana pavorosa de más de 100 fallecidos, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, continúa impasible disfrutando de sus vacaciones estivales. Ni una comparecencia de urgencia en Moncloa, ni una interrupción de su descanso, ni un gesto de liderazgo ante una crisis de seguridad nacional sin precedentes. El vacío de poder en la cúspide del Estado no es solo una desconexión de la realidad, es un mensaje explícito de desinterés y sumisión ante el chantaje extranjero. A fecha de hoy, ¿quién ha dimitido en la Moncloa? Nadie. Fernando Grande Marlaska sigue atornillado a su puesto a pesar de sus versiones totalmente opuestas y el enredo institucional con los servicios de información, y Margarita Robles continúa blindada en su despacho de defensa protegiendo las costuras de un CNI que no supo o no quiso evitar la crisis. Ambos ministros siguen intocables y la única consecuencia fulminante dentro de la administración ha sido el cese disciplinario de la responsable de comunicación del Departamento de Seguridad Nacional. Su error, haber cumplido con su deber publicando en la web oficial los datos reales del flujo de entradas que el Ministerio del Interior intentaba ocultar a la opinión pública. Una vez más, se purga la verdad y se premia la lealtad ciega al sillón presidencial. Pero vayamos al fondo del problema a raíz de la decadencia que hoy carcome a España. Lo que los sucesos del 30J nos demuestran ya no es solo un fallo logístico, es el retrato hablado de la clase de políticos que nos gobierna. Estamos ante una estirpe de dirigentes carentes de toda moral y huérfanos de principios básicos de Estado. Políticos tremendamente caraduras que tergiversan la realidad de forma descarada, caen en un enredo constante, cambian de versión en menos de 24 horas y se ríen de la sociedad en su propia cara, porque se saben impunes, mientras la realidad se desmorona a sus espaldas. Saben perfectamente que el sistema está diseñado para que no paguen facturas. Se burlan del ciudadano porque están convencidos de que, sin importar la gravedad de sus traiciones o la magnitud de sus negligencias, una gran parte de esa misma sociedad los volverá a bendecir en las urnas en las próximas elecciones a cambio de un puñado de lentejas, de falsas promesas o de migajas de clientelismo estatal. Sin embargo, el espejo no solo debe mirar al poder, hoy tiene que reflejar también el rostro de la propia sociedad española. ¿En qué nos hemos convertido? Un hecho de una gravedad histórica profunda para el futuro de España, el asalto coordinado a nuestra soberanía nacional bajo el amparo de potencias extranjeras, ha sido recibido por las calles con un silencio total, sepulcral y cómplice. Una comunidad que no reacciona ante la profanación de sus fronteras, que normaliza las mentiras institucionalizadas de sus ministros y que mira hacia otro lado mientras sus guardias civiles se ahogan en la impotencia, es una sociedad anestesiada. Al callar, nos convertimos en cooperadores necesarios de nuestro propio declive. El silencio ante la injusticia y la incompetencia no es prudencia, es sumisión voluntaria. Si permitimos que nos sigan robando la verdad a cambio de comodidad efímera, el colapso de Ceuta no será un evento aislado, sino el prólogo del fin de nuestra propia soberanía. Ante semejante panorama de abandono institucional y desprecio a la ciudadanía, la última palabra en este Estado de Derecho no la tendrán los sillones de la Moncloa, sino los tribunales. La Audiencia Nacional, bajo la instrucción de la jueza María Tardón,
tiene ahora la inmensa tarea de investigar las denuncias por supuestos delitos contra la seguridad del Estado. Esperemos que la justicia actúe con la valentía y la decencia institucional que le falta al Palacio de la Moncloa. Los invitamos a leer el desglose completo de los informes de geopolítica, las fechas del conflicto y las pruebas de este chantaje en nuestro blog principal de El Espejo Crítico en WordPress. Queremos informarles también que este audio se encuentra disponible en formato de texto completo en dicha plataforma y de manera auxiliar en nuestro canal de Blogger, un espacio donde lamentablemente hemos sufrido censura en otros posts subidos anteriormente por intentar arrojar luz sobre la verdad. Asimismo, les animamos a repasar y escuchar otros episodios anteriores de nuestro canal. Este es un espacio que se caracteriza por ser profundamente crítico, pero también constructivo. Nuestro único objetivo es aportar datos rigurosos y análisis objetivos para despertar las conciencias de los ciudadanos ante los abusos y los relatos prefabricados del poder. No dejen que les sigan vendiendo cuentos de mafias y de redes sociales que supuestamente dirigen y controlan a miles de personas cuando lo que hay detrás es geopolítica pura y dura. Agradecemos enormemente que nos hayan acompañado en este análisis. Mantengan siempre el juicio despierto. Mi nombre es Luigi Campos Chalco. Hasta el próximo episodio.